Muy buenas noches, Wilmer. Muy buenas noches, Evelyn. Muy buenas noches, Penny. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Qué bueno que se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido un excelente día y lo culminen de la mejor forma. Bien, vamos a comenzar la clase. Hoy tocando un tema importante para el módulo de ingreso, que es el tema de valoración. Claro que no vamos a ver pues todo lo que es valoración, pero sí es muy importante. Sí es muy importante ver el tema de los gastos al FOB y los gastos al flete, porque eso es algo que como liquidadores lo vamos a ver en nuestro día a día, ¿ok? Bueno, disculpen, un momentito voy a proyectar, no sé si algunos ya pueden ver. Pueden ver mi ventanita, ¿no? Sí, perfecto. Bien, pregunta para todos ustedes. A nosotros como liquidadores, ¿por qué es importante para el módulo para el módulo de ingreso, conocer valoración? Hemos visto nomenclatura, hemos visto el tema de los regímenes, ahora toca ver valoración. Claro que datos ya más puntuales, no como en auxiliar de despacho, pero datos que obviamente por responsabilidad de un liquidador debe de conocer. ¿Por qué crees que es importante que debas conocer valoración? Penny, Evelyn y Wilmer, ¿por qué creen ustedes? Valoración, así, valoración aduanera. Claro, no, no hay problema. Ok, Will. Ya, entonces les voy a explicar, ¿les parece? Les voy a explicar, no se preocupen, pero qué bueno que me informen para poder estar a la expectativa no está a la expectativa, mejor dicho, de la respuesta. Sé que algunos me comentan que capaz tienen problemas de internet y algunos están llegando a clase. Les explico, mira, ustedes deben de conocer valoración, porque primero, para nosotros nos llaman liquidadores, ¿correcto? Nosotros somos liquidadores, ya estando en el curso somos liquidadores. La función principal de un liquidador, ¿cuál es? Calcular o determinar los tributos, ¿correcto? Pero para poder calcular o determinar los tributos, es importantísimo tener en claro que nuestro valor en aduana esté bien determinado, ¿ok? Ahora, vamos a colocarlo aquí. Valor en aduana es igual o flete más seguro más ajuste. Algunos pueden decir, pero profe, eso es fácil, pues no, o sea, tener un flete seguro es fácil.
porque eso se saca de cada documento. Sí, es fácil, pero esto va de la mano un poco con el tema también del tipo de negociación de compra-venta. O sea, tener un FOB es fácil siempre y cuando todas las compras-ventas sean en FOB o, caso contrario, que las compras-ventas pertenezcan al grupo C o D de los Incoterms, ¿no? Porque por defecto ya tendrías un FOB, tendrías un flete, capaz un seguro. ¿Y por qué no otros costos adicionales como justo? O sea, en teoría sería fácil. Pero acuérdate que si una negociación está en Xword, la pregunta es cómo determinar FOB. Habría que determinar los conceptos para llegar al FOB. Si tenemos un FCA, igual, ¿cómo determinar un FOB? ¿Qué conceptos necesita? Igual es si tienes un FAS. Ojo, estando en Incoterm CFR, CPT, CIF, CIP, DAT, DAP o DDP, acá la pregunta sería si los conceptos que se visualizan en el documento de transporte, si los conceptos que se visualizan en el documento de transporte están incluidos en el valor FOB. ¿Por qué? Si está en cualquiera de los Incoterm mencionados, de todas maneras vas a tener un valor FOB, ¿no? ¿Por qué? Un CFR, ¿qué cosa es? Costo y flete. Un CPT, costo y flete. Un CIF o CIP, costo, flete y seguro. Un DAP y un DAP, costo, o en el caso del DAP, ¿no? Costo, flete, seguro opcional y descarga. En el DAP, costo, flete y seguro opcional. Y en el DDP, todo lo mencionado hasta destino, hasta el local del comprador. Pero muy aparte de esos costos que se van a tener que visualizar en la factura, acuérdate que tú vas a tener otro documento que justamente se llama documento de transporte. Documento de transporte que lo voy a colocar aquí entre paréntesis para que capaz no lo vayas a confundir con la guía de revisión. Estoy hablando de un AWB, de un BL o de una carta aporte. ¿Me dejó entender? Entonces, en ese documento yo tengo que estar a la expectativa si está negociado en alguno de estos Incoterm. Quiero saber si los gastos en el documento de transporte que se va a visualizar por lo general el monto del flete. Pero aparte del monto del flete, esos otros gastos, si es que hubiesen, ¿ok? Si es que hubiesen, hay que saber si están incluidos en el valor FOB o capaz no están negociados en el precio según factura y habría que sumar. ¿Y cómo saber qué concepto sumarlos, no? Sería una buena pregunta. Entonces, por eso es importante, para poder determinar lo que te estoy mencionando, conocer valoración. ¿Por qué? Porque si no determino como corresponde, ¿qué es lo que va a pasar? Que el valor en aduana que voy a determinar va a ser un valor en aduana errado. Y si yo voy a tener un valor en aduana errado, ¿qué quiere decir? De que el cálculo de tributos, ¿cómo te va a salir? Mejor ya ni te pregunto, ¿no? Porque ese cálculo de tributos ya sabemos que la respuesta es que va a salir mal, no va a salir como corresponde. Entonces, es por eso que es importante conocer valoración para determinar de forma correcta el valor en aduana y de acuerdo a ello, ¿no? Poder determinar bien el FOB, bien tu flete, bien el seguro y si hay ajuste, ajuste de por medio. ¿Estamos hasta ahí?
Genial, perfecto. Ahora, me dice aquí, si quieren ver un ejemplo de un documento de transporte, ya, antes de ver la parte conceptual. Ok, a ver, me esperan un minutito nada más. Voy a buscar un documento de transporte para plasmarlo en pantalla. ¿Sí? Aquí. Por ejemplo, yo tengo una factura. Voy a abrir la factura. Ahí está. Sí, también. Yo tengo una factura que está negociada en FOB. ¿Ok? Dentro de este precio FOB está incluido los costos internos que se pueda gastar. Más acá ya está desglosado el valor neto de la mercancía, más los costos internos y la sumatoria de ambos para que te dé valor FOB total, que eso implica que este valor incluye, analizando un poco el tema de la definición del Incoterm FOB, el precio export, el recojo de mercancía, el traslado interno y el THC, ¿no? Para dejar la mercancía a bordo. Se supone que el valor FOB, este valor FOB de 14.257.27 incluye todo ello. Pero aparte, tengo un gasto búnker de 264, tengo un terminal handling en destino 105, tengo un Ocean Freight 1276. El Ocean Freight se entiende que es flete internacional. A esto yo le llamo el flete neto, ¿ok? Pero la pregunta sería, ¿este búnker y este terminal handling están negociados dentro del precio de factura? Ahora, para poder saber eso, tendría que saber, independientemente de dónde se pagó, dónde se origina este concepto y dónde se origina este otro concepto, para poder saber si lo voy a sumar al FOB o al flete. Por ahí entra a tallar qué cosa, valoración. Ese análisis de ahora, estos 105, ¿lo sumo o no lo sumo? O está incluido esos 105 dentro de este valor. ¿Cómo lo voy a saber? Gracias a valoración. Estos 264 es un concepto que se le denomina como, tengo que averiguar, y de acuerdo a eso, ¿estará incluido dentro del precio de factura o lo tendré que sumar al FOB o capaz lo voy a sumar al flete? Ahí, repito, que entra a tallar valoración. Un poquito más claro con ello, más que todo el tema del análisis. Wilmer, Penny, ok. Valoración sirve para esos análisis. Penny, dime, ¿qué te puedo ayudar? Ah, ok. No, no hay problema.
Gracias por informar. No hay problema, sí, no se preocupe. Me avisa más bien cuando ya, por favor, estén este, 100% operativos, porque igual hoy tenemos una última práctica que tratemos de llegar y acomodarnos rapidísimo para poder dar esa práctica con tranquilidad. ¿Sí? Bien, para, bueno, lo importante aquí es primero tener clara la premisa de por qué es importante valoración. Valoración nos ayuda para analizar esos puntos. Valoración por lo general y por lo que vamos a ver nos va a servir muchísimo para este régimen, ¿no? Importación para el consumo, para un correcto análisis. Una cosa es determinar, o capaz por misma monotonía, saber cuáles son los gastos que van al FOB y al flete, y otra cosa muy distinta es también analizarlo, pero teniendo el sustento legal. Y lo que quiero que aprendas es que analices, pero sustentando. A ver, tenemos en el procedimiento de valoración de los gastos de transporte, numeral 3 lo siguiente. Forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación. Hasta aquí nomás. Repito, forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación. Pregunta, ¿no? Algunos pueden decir aquí, ¿qué es el lugar de importación? ¿Qué quiere decir el lugar de importación? Acá voy a hacer un stop y me voy a saltar al siguiente párrafo. Después voy a continuar esta parte. Se entiende por lugar de importación aquel lugar en el que la mercancía es sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a la recepción y control de documentos de transporte en el momento del arribo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Todos los gastos incurridos desde, desde, a ver aquí, mm, local del vendedor, aduana, puerto de embarque, puerto de local del vendedor, aduana de exportación, puerto de embarque, puerto de destino. Y esto lo quiero estar bien claro porque lo hago con gráfica. El vendedor es responsable del local del vendedor a la aduana, trámite de exportación, dejando la mercancía hasta el puerto de embarque y del puerto de embarque hasta destino, pero acá voy a dejar una acotación adicional, nota, el valor en aduana se, se determina desde el local del vendedor hasta destino, coma, hasta destino sin ser descargado. Ese es el valor en aduana. Que se haga responsable de todos los costos, ¿no?
desde el local del vendedor hasta el puerto de destino. Pero cuando llega a destino, y estamos hablando por lo general o lo particular, cuando llega al puerto del Callao, sea DP World o APM, que no incluya la descarga. Atraca el buque y ahí culmina la responsabilidad, ¿ok? Ahí culmina todos los gastos que van a tener que considerarse como parte del valor en aduana. Independientemente que lo pague el vendedor o lo pague el comprador, este, es importante saber que el valor en aduana solo es hasta la llegada. ¿Estamos? ¿Por qué? Si seguimos o continuamos el control de lectura aquí, saltamos nuevamente al párrafo anterior, partimos de acá. Con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte. Por ende, y eso es lo que yo iba, o otra notita por acá, dos, desde los, desde el costo de la descarga en destino hasta los gastos incurridos para la entrega al local del comprador, no formarán parte del valor en aduana. Eso es lo que te quiere decir este numeral 3. Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Punto número uno, que el valor en aduana se determina desde el local del vendedor hasta el puerto de destino sin ser descargado. O sea, aquí indirectamente ya me dice que hasta el puerto de embarque tengo el valor FOB, ¿no? Que en el tránsito puedo tener el flete seguro, prácticamente, ¿no? El tema del seguro, tú sabes que acá es opcional. ¿Por qué? Porque depende si han negociado un seguro o no. Porque tú sabes que acá en el precio export, hasta antes del puerto, puede estar negociado un export, un FCA y hasta un FAS. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Si gusta, sáquele una captura de pantalla, no hay problema.
¿Listo? Genial, perfecto. Ahora, el punto 4, y vamos a entrar a la parte interesante de valoración, me dice, y este es un poco el debate, que se tenía en algunas agencias de aduana cuando que conversaba de estos temas. Dice lo siguiente, el gasto de transporte aceptado para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas comprende todos aquellos gastos que permiten poner la mercancía en el lugar de importación. Con lo que estamos conversando, ¿no? Todos los gastos incurridos, desde el puerto de embarque hasta destino. Todos esos conceptos, porque una cosa es el pago del flete internacional que ponte desde Miami al Callao, pero ¿qué pasa si en travesía se incurre en un costo, no sé, de combustible? O capaz hubo un manipuleo de contenedor en un punto intermedio. ¿Qué pasa si hubo que gestionar un trámite documentario en esa travesía? Este, si se gestionó después del embarque, es decir, después del embarque quiere decir después de la salida de la carga del puerto de embarque, por análisis o criterio debería sumarse al flete. Vamos a corroborar. Pero a lo que aduana le interesa saber es dónde se realizó la operación sin perjuicio de quien reciba o efectúe el pago. Ponte que hubo una maniobra o manipuleo de contenedor, la carga sale de Miami, tiene que llegar al Callao, pero en Bogotá hizo un manipuleo de carga. ¿Por qué? Porque el momento que llegó la nave a Bogotá, por motivos circunstanciales, la nave sufrió un desperfecto. Entonces, un desperfecto se malogró, lamentablemente, y por lo tanto, ¿no? Por un tema de emergencia, la línea naviera tuvo que coordinar un cambio de nave, ¿no? Donde los contenedores que se encuentran en la nave afectada cambien a otra nave para que pueda continuar el tracking, ¿no? O sea, para que pueda continuar el roteo de la carga de ahora de Bogotá al Callao sin que tenga mucha demora, porque tú sabes que también, aunque no creas, este tema de las fechas, ¿no? Es muy importante para poder cumplir con el cliente. Capaz el cliente ya tiene predeterminado para cierta fecha ya la entrega de la carga a su cliente final en el Perú. Y si yo como agente de carga o línea naviera me demoro en la entrega de la mercancía al Perú, también le estoy retrasando la operatividad al cliente en el Perú. O sea, es que no importa, pues que espere el cliente hasta que yo repare mi nave, ¿no? No funciona así. Entonces se tiene que hacer ese cambio de nave o manipuleo de carga a otra nave. Entonces, bueno, acá lo que se debería hacer es preguntar dónde se realizó la operación para poder saber si lo voy a sumar al fondo o al flete. Independientemente que por ese manipuleo de carga en Bogotá lo pague el comprador o lo pague el vendedor. O sea, a la aduana en teoría no le va a interesar o no le va a ayudar mucho para la determinación del valor en aduana quién lo ha pagado. Si lo haya pagado el comprador o que lo haya pagado el vendedor es un tema para aduana muy, muy secundario. Pero a aduana sí le interesa saber, oye, este cliente, dime, ¿dónde se realizó la operación? ¿Por qué? Porque en función de ello voy a saber si es correcto que no le haya sumado el THC, por ejemplo, o si es correcto que le haya sumado al FOB o que le haya sumado al flete. Pero eso lo ha pagado el vendedor, ¿no? Está bien, que lo haya pagado hasta un tercero, pero quiero saber dónde se realizó la operación. Eso es lo que te quiere decir numeral 4. Y te digo por qué es. Y a veces me preguntan, ¿no? Joel,
¿Por qué no has considerado el THC, por ejemplo? Este THC, ¿por qué no lo consideras como parte del valor en aduana? Si este es un pago que se ha realizado de forma colet, y la pregunta es, ¿qué es un pago colet? Un pago colet significa de que, en este caso, estos $105 lo ha cancelado el cliente, uy, perdón, el cliente Electrolux. Si lo ha pagado Electrolux, debes de sumarlo al flete, algunos me dicen. Otros me dicen, no, debes de sumarlo al FOB. Porque acá, independientemente de que lo haya pagado Electrolux Perú o Electrolux Brasil, a mí me interesa saber dónde fue la operación. ¿Y la operación dónde fue? ¿Cómo me entero yo de eso aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? No sé si algunos por ahí que tengan la facilidad de poderme responder, no hay problema, Evelyn, Isaías, Penny, Wilmer. ¿Qué dice? Destino, ¿no? Destino. O sea, que esta operación de THC, que significa manipuleo de carga del contenedor, se hizo o se gestionó en destino, implica que, según el numeral 3, ¿qué me dice aquí? Forman parte del valor en aduana todos los gastos incurridos hasta el lugar de importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto o lugar de importación. Pregunta, ¿el puerto o lugar de importación está en el puerto de embarque, ponte Miami, o está en el puerto de destino, que es el Callao? Repito, ¿el lugar de importación se ubica en Miami o se ubica en el Callao? En el Callao, ¿no? Efectivamente. Y si se ubica en el Callao, el lugar de importación, y un THC implicaría la descarga del contenedor en el Callao, y lo que habíamos visto en una primera instancia, el valor en aduana se determina desde el local del vendedor hasta destino sin ser descargado. Desde la descarga en destino hasta los gastos incurridos para el local del comprador, ¿forman o no forman parte del valor en aduana? ¿Qué dice acá? No formarán parte del valor en aduana. ¿Por qué? Porque no lo digo yo. ¿Quién lo dice? El procedimiento de valoración, punto número 3. Quien lo haya pagado, sin perjuicio de quien lo haya cancelado o pagado, Electrolux Perú o Electrolux Brasil, a mí que me interesa saber dónde se realizó la operación. ¿Fue en origen? No. ¿Fue en travesía? Tampoco. ¿Dónde fue? En destino. Entonces, como es en destino, el procedimiento de valoración es claro, no forma parte del valor en agua, porque acá dice con excepción, quiere decir que no forma parte del valor en agua. Implicaría que, repito, estos $105 no se debe de sumar ni al FOB ni al FLE. Simplemente no se declara. ¿Estamos hasta ahí? Evelyn, Isaías, Penny, Wilmer. Qué importante valoración. Entonces, con esto ya me ayuda a analizar de mejor forma. Imagínate, si yo le sumo estos $105. Mira, pero $105 no es nada, pues, profesor. Para el valor en aduana son $5 más. Perdón, para el cálculo de tributo puede ser 5 o $10 más. Perfecto. Porque es un contenedor, ¿no? Tenemos cuántos contenedores, porque es uno. Y si son 10 contenedores, 10 por 105, 1050 $1050 más que le sumaría el valor en aduana y que incrementaría el cálculo de tributos y que le estaría generando sobrecostos a mi cliente. Y si mañana más tarde el cliente se entera de esto, ¿no? Del tema de valoración, me va a decir, a ver, ¿cuántos despachos me has calculado de esta forma? Más de 20, ya. Recalcúlame los tributos a lo que sería lo correcto. Te va a decir, mira, en esta me he pagado
$500 de más, en esta dan he pagado $300 de más, en esta dan he pagado $200 de más, y va a tomar dos opciones, ¿no? O me devuelves mi dinero porque tú eres el agente de aduana y tienes que calcular bien los tributos, y quien se está equivocando eres tú, o dos, no te preocupes, no me devuelvan nada, a las finales yo lo recupero como tema de crédito fiscal, pero agarro mis papeles y me voy a otra agencia. Entonces, nosotros tenemos que evitar las dos cosas, ¿no? Primero, debemos de liquidar bien. Y segundo, obviamente, darle la tranquilidad al cliente de que todos sus despachos se van a trabajar de la mejor forma. ¿Me dejo entender? Pero eso conlleva justamente a poder analizar de forma correcta el tema de valoración. ¿Listo? Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Ahora, vimos. Vamos a leer un poquito más aquí. El punto 5 está subrayado, ¿no? Por parte de aduana, porque para aduana este punto 5, así como por ejemplo en el curso de operativa al comercio, cuando ustedes han llevado el tema de curso auxiliar de despacho, en operativa al comercio se puede decir que el tema más importante de operativa al comercio es Incoterms, y se puede decir que es el corazón del curso. Para valoración, este punto 5 conlleva a ser el corazón del curso y del tema en especial. ¿Por qué? Vamos a leer. El concepto de transporte también incluye los gastos conexos pagados por el transporte de las mercancías hasta el puerto o lugar de importación. Nuevamente nos recalca ello del punto 3. Los gastos conexos al transporte forman parte del valor en aduana y deben ser ajustados para para la determinación del valor de transacción. Vuelve a recalcarnos lo que dice el punto 4. Independientemente de la persona que los pague a nombre del comprador, la forma de pago, que tales pagos se realicen antes o después de la importación e independientemente del lugar donde se haya efectuado el pago. Vuelve a recalcar. Lo que a aduana le interesa es saber si los gastos conexos que tienes en el documento de transporte se ajusten al valor en aduana, si son los correctos, así como ahorita hemos analizado el tema del THCD. Independientemente de quién los pague e independientemente si se ha realizado antes o después de la importación. Lo importante es determinar dónde se realizó la operación e independientemente de quién lo haya cancelado. Acá nos pone unos cuantos ejemplos de lo que son gastos conexos, porque acá solamente es una idea más que nos otorga, ¿no? Los gastos conexos al transporte comprende los gastos de carga, estiva, desestiva, descarga, manipulación y otros gastos ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Y resulta indiferente la sigla, acrónimo o vocablo en idioma extranjero utilizado. Ah, ¿esto qué te da a entender? Mira, aquí te está dando operaciones directas y concisas. Carga, estiva, desestiva, descarga y manipulación. Pero aparte, también nos dice que podemos tener dentro de un documento de transporte algunas siglas, acrónimos o vocablos que puedan, se puede determinar como un concepto u operación a realizar. Ejemplo, disculpen si su pantallita se oscurece un poquito, ¿ya?
Ejemplo, que tú en el documento de transporte encuentres esto: términos, conceptos o siglas como APF, APT, ASA, ATF nuevamente, bueno, APF, pero ATF, el AWC, el BAF, el CGH, el DBA, que tú dirás, profe, ¿y eso qué es, no? Entonces, estos son siglas, estos son acrónimos, estos son vocablos que son creados, punto número uno, por agentes de carga o líneas navieras o aerolíneas, y dos, que estos vocablos, estas siglas o acrónimos, determina qué operación se ha realizado. Por ejemplo, si yo veo en mi BL un CFS, ¿qué quiere decir? Que es un gasto de consolidación en origen. Entonces, este gasto de consolidación en origen que se ha realizado antes del embarque, ¿dónde debería de ser sumado? Al FOB. ¿Están viendo mi Excel? Evelyn, Isaías, Penny, Wilmer. Ah, ya. Wilmer, ¿me indicas? Hay dos cuadros que salen en la pantalla. ¿A qué te refieres? ¿A estos de aquí? ¿Este de aquí que es gasto al FOB y gasto flete? ¿O estos que están acá arribita, unos de color en, bueno, que están con color en negrita y otro con color azul? ¿A esos te refieres? Acá. Lo que pasa es que acá ya está desglosado cada uno. Y acá ya está de forma general o global, unidos, en teoría. Ah, esto, ya, esto que estoy moviendo aquí y esto que estoy moviendo aquí. Ah, ok, 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 ok. No, no, no. Lo que pasa es que lo que mueve en la parte superior es mi ventana de cámara y lo que estoy moviendo aquí a mi mano derecha es mi ventanita de chat para poderme comunicar con ustedes. Ay, perfecto. Ya, ok, me habías asustado. Dije, alguien se infiltrado en la clase, no me doy cuenta. Ok. Yo, no, de todas maneras les voy a pasar el Excel. Creo que el Excel lo llegué a subir al campo. Déjenme confirmar y la recalco ahí. Pero mira todo lo que nos dice, mira todo lo que nos dice este punto 5, ¿no? De los gastos al transporte. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Está cumpliendo. Esto es eh, día a día. Pero ojo, repito, acá a la aduana le interesa saber dónde se realizó la operación, indistintamente si el pago es colero o prepaid. ¿Qué es prepaid? Que por ejemplo, volviendo al punto anterior, que el CFS se haya pagado en origen, porque esta operación se pudo haber pagado en origen, o que este CFS se pague en destino, o sea que es un pago colecto. Independientemente de eso, a la aduana dice, no importa, quien lo haya pagado, eso para mí es secundario. Quiero saber qué significa ese CFS. Por eso que cuando hay algunas siglas o acrónimos que no lo tenemos mapeado, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? Que este es un cuadro más de uso laboral. ¿Qué es lo que particularmente yo hago, ¿no? Bueno, si yo no tengo contacto directo con la línea naviera, le tengo que hablar al sectorista. El sectorista, un favor, dime, ¿qué significa esto? ¿Lo tienes mapeado? ¿Lo busca en su tabla también? No, no lo tengo, ya.
Pregúntale a la gente de carga o con quien esté negociando el cliente su línea naviera, ¿qué quiere decir esa sigla? Y por ahí él te va a preguntar, pero ponle cualquier, pues a veces te dicen eso, no, ponle cualquier cosa, tú ponle al forward fleet. No se trata de eso. Para si son $1.000 ese concepto, estaría generando un sobrecosto al cliente. Entonces, yo no puedo no puedo tomarlo muy a la ligera. Me dejo entender, entonces yo decía no, porque pues, estoy generando una mala declaración en el ámbito de valores y hoy en día esas multas son fuertes. Entonces, investiga, si es solamente un correo electrónico, así te lo diga por teléfono o por WhatsApp, el correo manda. Entonces, aparte porque eso también te ayuda a qué? Alimentar este cuadro, ¿no? Entonces, ya, ese es uno, a ti solamente te interesa saber, ¿esa operación dónde se realizó? ¿Qué es? Una consolidación de carga. ¿Dónde? ¿En origen o en un punto intermedio, por lo general? No, es en origen. Eso se realizó en el puerto de embarque en Miami. Perfecto. Entonces, esto se suma al FOB. ¿Por qué? Porque la carga aún no salió de Miami. Entonces, toda operación desde el local del vendedor hasta dejarlo a bordo del buque forma parte del FOB, ¿sí o no? Y si esta consolidación se hizo en el puerto de Miami y obviamente se realizó antes de que salga la mercancía, se suma el FOB. Por eso que se coloca ahí. Me dejo entender. Entonces, es por eso que también cuando tengas terminologías que no lo tienes mapeado en el Excel, lo correcto es preguntar. ¿Ok? Y no, por favor, no lo tomen muy a la ligera. No, ya súmalo donde venga, pues al fuego, al flete. Igualito el cliente paga, dice, ¿no? Pobre cliente, le estamos generando sobrecostos. Cuando se entere, nos va a agarrar de cuello. Si fuera después, se aplica el flete, claro, o sea, si es después de la salida de la carga, ¿no? ¿Eso te refieres? Sí, si ya la carga o la nave o el avión partió, salió o zarpó del puerto de embarque, ya todo gasto gestionado desde la salida hasta antes de la descarga en el puerto del Callao forma parte del flete. Ahorita justamente también esto que les estoy, ¿no? Esto que me está consultando Wilmer y que es muy importante, que le estoy indicando, se los voy a sustentar en uno de los numerales que tenemos aquí en el procedimiento. Ahora, continuamos. Nos quedamos aquí, pasamos acá. A continuación se detalla una relación enunciativa de gastos conexos al transporte que forman parte del A, valor FOB de la declaración del valor, o B, flete de la declaración del valor. Letra A. ¿Qué nos dice? Que para el valor FOB de la declaración del valor tengo por lo general, o sea, no te dice que estos son los únicos, o sea, sino que son como quien dice los principales o los que siempre debemos de tener, ¿no? Los principales o los que siempre debemos tener, porque aparte también pueden haber otros conceptos u otras operaciones que se realizan dentro del valor FOB, ¿ok? Pero estos son los principales, ¿no? Son los que sí o sí un FOB debe de tener, o sea, es un poquito descabellado de que no se tengan estas tres operaciones. ¿Y cuáles son? Lo voy a mencionar de abajo hacia arriba para poder tener claro las operaciones. Pick-up. ¿Qué te dice el pick-up? Gasto por el recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y por colocarla en el medio de transporte para su traslado en el país de embarque. ¿Qué quiere decir? Que es un gasto por el recojo de mercancía en el almacén y por, ojo, solo colocarlo en el medio de transporte. Es como decir que mi proveedor se encuentra ubicado en New York, ¿ok? Esté en New York en un edificio de 10 pisos, ¿ok? Y este vendedor se ubica en el piso 8, ¿no? Un edificio de 10 pisos y el vendedor se ubica en el piso 8. Entonces, independientemente de quién contrate el transporte llegó el día de hoy a las 10 de la mañana. Entonces, habría que bajar las cajas, con 100 cajas, del octavo piso al primero, y luego de que están en el primero, estas cajitas, colocarlas en el medio de transporte.
Esa operación de recoger las 100 cajas, bajarlas del octavo al primer piso y luego que están en el primer piso, colocarlas en el transporte interno, ¿cómo se llama? Pica. A lo que nosotros acá coloquialmente le llamamos, ¿cómo le llamamos acá? Servicio de cuadrilla, ¿no? El servicio de cuadrilla, que son las personas que van, ¿no? Se ponen las cajitas en el hombro y lo llevan de un punto a otro, ¿no? Y luego lo descargan o lo colocan en el transporte, lo colocan ahí bien apilados, uno encima del otro, ya, a lo que nosotros acá le llamamos coloquialmente costo de cuadrilla, ¿no? Para valoración, ¿cómo se llama? ICA. ¿Estamos hasta ahí con este primer punto? Genial, perfecto. Ahora, profe, dejan las 100 cajas en el primer piso y lo trasladan y lo colocan de forma apilada y ordenada dentro del furgón, ¿ok? O vehículo de transporte terrestre. Profe, ese pickup, acá viene una de las preguntas que justo genera confusión con el siguiente concepto que voy a mencionar, que es el inland freight. Profe, ese pickup incluye la salida del transporte a, por ejemplo, al puerto, ¿no? Porque un pickup se entiende que el recojo debe de incluir, pues, el traslado hasta el puerto de embarque o aeropuerto. Y la respuesta es no, no incluye el traslado, no incluye el traslado. ¿Por qué? Porque la salida de New York, les dije, ¿no? De New York, donde se ubica el local del vendedor, ponte hasta Miami, o sea, es como decir acá, pues, de Miraflores al Callao, ¿no? Haciendo una analogía. Ese traslado interno no se llama pick-up, porque pick-up solamente es recojo, cargar, manipular los bultos o cajas. Esa travesía, ese traslado interno de mercancía, ¿cómo se llama? Se llama inland freight. ¿Por qué? La definición del inland freight en temas de valoración menciona lo siguiente: gasto por el flete interno en el país de exportación, ¿desde dónde? Desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. O sea, de New York, local del vendedor, hasta Miami, lo que, lo que te cobre por esa travesía, ¿cómo se llama? Para nosotros, coloquialmente se llama flete interno, pero para valoración, ¿cómo se le determina? Inland freight. Acá viene otra de las preguntas. Profe, solamente es gasto por el traslado, ¿no? Pues lo llevaron al puerto de Miami, entró al puerto. La descarga, tienen que bajar las 100 cajas, ¿no? Del furgón. Está dentro del Inland Freight, eso no incluye. Ya esos son otros costos logísticos. Eso no forma parte del Inland Freight, solamente es traslado. Lo dejaste cargado en el local del vendedor, te lo llevo pues obviamente cargado hasta el puerto. La descarga no forma parte del Inland Freight. Te digo porque que tu cliente no se vaya a pelear con su proveedor o viceversa, de que por qué no le descargaron o por qué le llegó un concepto adicional de gasto portuario de $50 más. Si se supone que ya pagó un inland freight. Inland freight es transporte, traslado, más no gasto de descarga, que esa es otra operación y es otro costo. ¿Vamos?
Ahora, pregunto nuevamente, ¿todo bien con el Inland Freight? Sí, sí has tenido casos, ¿ah? Me preguntan si hay clientes que han reclamado eso. Sí, sí he tenido un par de clientes por ahí en el transcurso de mi experiencia que le han reclamado por qué llegó, pues, o que le dieron su factura, ¿no? O que le llegó un concepto de descarga en el puerto o gastos operativos, ¿no? de puerto de tantos dólares y se supone que se está incluido entre el Inland, no Inland es transporte, Inland es transporte, ¿no? No hay que mezclar un concepto con otro, son servicios totalmente distintos, ¿no? Son servicios totalmente distintos. Ajá, acá tengo una consulta. Y si en el trayecto se malogró el transporte, ese gasto, ¿quién lo cubre? O sea que tenían, o sea, por ejemplo, que tenía que trasladarse la carga de New York a Miami. Y en un punto intermedio o ya próximo a llegar a Miami, se malogró el vehículo, ¿correcto? Es lo que entiendo en la consulta. ¿Qué pasa con esa mercancía si es que no llega a Miami? Mira, si va por ahí la pregunta, el responsable es, en este caso, la empresa de transporte interno, ¿no? Por lo general, estas empresas tienen una flota de vehículos, en el cual si es que este caso se presenta, en la misma empresa de transporte interno tiene que gestionar pues un tema de transbordo de la nave, bueno, del transporte averiado al transporte operativo y pueda continuar su ruta en llevarlo hasta Miami. ¿Por qué? Porque ya hay un flete interno pagado por el cliente o por pagar, ¿no? Pagado o por pagar. Entonces, es importante de que por lo general se termine la operación. Exacto, se culmine la operación. Eso sería lo correcto. Porque si me preguntas si se debería de considerar un cobro adicional, la respuesta es no. El cliente no te, claro, el cliente no tendría ¿no? la culpa que haya sucedido eso. Y por último, el THC. Por ejemplo, el THC no se suma al foco. Vamos a ver, porque el THC que conversamos de un THC en destino, no sé qué nos dice acá. Este THC, terminal handling, gasto por el manipuleo de contenedores prestado en el país de embarque, ¿no? Gasto por el manipuleo de contenedores prestado en el país de embarque. ¿Qué quiere decir? Se dejó la mercancía en el puerto y ya, descargaron las cajas. Ta, ta, ta. Lo movieron al patio o lo llevaron a un almacén hasta que llegue la nave y luego de eso que la nave ya descargó los contenedores, tiene que comenzar a cargar las nuevas mercancías que van a seguir el tracking. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, Cuando ya llegó la nave, cuando ya terminó de descargar las mercancías que se tienen que quedar en Estados Unidos y tienen que comenzar a cargar los contenedores que se van a llevar a Perú, por ejemplo, cuando le toque al contenedor de tu cliente, ¿qué tienen que gestionar o qué tienen que hacer? Tienen que cargar el contenedor y colocarlo a bordo del buque, ¿no? Eso es lo correcto, eso es lo que hacen las grúas pórtico por lo general, ¿no? Cargan los contenedores, mueven y lo descargan en el piso, ¿no? ¿Cómo se llama esa operación? Manipuleo de contenedores.
¿Dónde se está gestionando? ¿En el país de embarque o no? ¿Aún en el país de embarque o no? Sí. Entonces, ¿forma parte del valor FOB o no? Y también rigiéndome un poco a la definición del FOB, ¿formaría parte del valor FOB o no? Por supuesto, así es. Sí, forma parte del valor FOB. Rigiéndome a la definición del FOB y basándome al análisis que ya hemos estado revisando, ¿no? ¿Qué diferente es este THC al THC que conversamos en una primera parte, ¿no? Que ese manipuleo de descarga, en ese caso, o manipuleo de contenedor de descarga, se realizó en destino, ¿no? Y cuando era en destino, como lo mencionaba aquí, con excepción de los gastos de descarga y manipulación, no forman parte del valor en aduana. Acá este THC es distinto. ¿Por qué? Porque es prestado no en destino, sino en dónde, en el país de embarque. ¿Estamos? Genial, perfecto. THC origen es por manipuleo de contenedor. THC en origen, manipuleo por contenedor, igual a FOB, matemáticamente hablando. THC origen por manipuleo de contenedor, igual a FOB. Así de claro, así de sencillo. Ajá. Profe, y sáqueme de dudas. El THC que va al flete, ¿cómo sería? Vamos a comenzar por ahí para no perder el hilo, ¿ok? En el tema del flete de la declaración del valor, ¿no? Las cuales serían los gastos al flete. Acá veo otro THC. Me voy a comenzar por el último. Profe, pero creo que se han confundido. Y acá hay un THC alfa ya para qué va a haber al flete. Vamos a ver ahora qué nos dice pues, la definición. Gasto por manipulado de contenedores prestados durante un transbordo. Atentos aquí. Gasto por manipulado de contenedores prestado durante un transbordo en un punto intermedio dentro del trayecto de la mercancía desde el punto de embarque hasta el punto de destino. El ejemplo que estuvimos conversando, salió de Miami, hace una escala en Bogotá y de Bogotá va al Callao. Hizo la escala de Miami a Bogotá, vamos a poner este ejemplo, se dañó la nave, donde es perfecto, y la línea naviera reaccionó rápido y dijo, ¿cuánto se va a demorar? 4 días, no se puede demorar mucho. Tiene que salir ya esa nave. Entonces, ¿qué hace? Reacciona rápido, contacta a otra nave que también va a seguir esa misma ruta a Perú. ¿Y qué hace? Cargan el contenedor o los contenedores de la nave inoperativa, cargan, y lo movilizan a la nave que se encuentra operativa y que va a continuar la ruta con destino a Perú. Por esa operación de cargar el contenedor y movilizarlo a la otra nave, también se llama THC, pero es un THC generado en un punto intermedio entre el punto de embarque y el punto de destino, ¿o no? ¿Forma parte de una operación de transbordo? Sí. Por ende, ¿ese THC forma parte del FOB o forma parte del flete? Forma parte del flete, correcto. ¿Por qué? Porque no se gestionó en origen, porque no se gestionó en destino, sino donde se gestionó en un punto intermedio, en un punto, porque también no seamos tan estrictos o rígidos. Punto intermedio, tiene que ser en uno de los puntos intermedios de la travesía. O sea que si no se hace en ese punto, no forma parte del flete, no. Pudo haber hecho escala en 3 países,
Pero si la mala maniobra, operación o daño del buque fue en el primer punto como en el tercero, no necesariamente de las tres escalas tiene que ser exactamente en la del medio, sino ponte que se realizó en la primera escala o más, igual ese THC forma parte del flete. ¿Vamos? No vayamos a ser tan rígidos en ese aspecto de que hace escala, ponte, sale de Miami, hace escala en Manzanillo, México, hace escala en Puerto Rico, se me ocurre, y de ahí hace una escala en Bogotá. Tiene que haber sido en Puerto Rico, si no, no. ¿No? Si la mala maniobra o el daño del buque fue en Manzanillo, México, que es una de las primeras escalas, igual ese THC tendría que sumarse al flete. ¿Por qué? Porque formó parte de la travesía, ¿no? De un punto de embarque a un punto de destino. Estamos hasta ahí. Wilmer, Penny, Isaías, Evelyn. Genial, perfecto. Bueno, luego tenemos conceptos adicionales como el Colexit, o con lo que conversamos, era el derecho de cancelar el flete en destino, o sea, qué es lo correcto y que por lo general debería de ser, ¿no? Por ahí capaz podemos compartir esa misma premisa como capaz, ¿no? Pero este, si una carga sale de un punto de embarque, seguimos con Miami para no perder el hilo, hasta el Callao, si una carga sale físicamente debería salir con un flete por defecto ya pagado, ¿no? Es como cuando tú te quieres ir de viaje a provincia, ¿no? O si estás en provincia quieres venir a Lima, este, por defecto las aerolíneas que te dicen primero, págame tu boleto y después puedes tomar tu avión, ¿no? Eso sería lo correcto o lo idóneo. Pero en el ámbito del comercio exterior no se puede ser tan rígidos, estrictos, ¿no? A veces hay que darle ciertas facilidades porque igual si tú trasladas la mercancía a destino, tú no le vas a entregar la carga hasta que no te paguen en destino, ¿no? Entonces, por esa facilidad que se le otorga al cliente o a quien corresponda el tema de pagar el flete en destino, la gran mayoría de empresas le cobran adicional un collect fee, ¿no? Que es una especie de permiso, ¿no? O facilidad que le otorga la empresa de transporte al cliente para que no lo pague al momento de la salida, sino al momento de la llegada al Perú, ¿no? Este, es por eso que se le cobra usualmente un collect fee. O sea, si tu flete te cuesta $500, pero tú dices, no, yo lo quiero pagar en el Callao, te va a cobrar 520. ¿Por qué? Porque te va a autorizar el pago del flete en el Perú, pero siempre y cuando adicionalmente le pagues $20 más. ¿Estamos? El handling es por gasto por recibir los documentos de transporte en destino. Esto habla puntualmente del documento de transporte BL, guía aérea o carta porte trans. También, ¿qué sería lo idóneo y lo correcto? Que apenas salga la mercancía de Miami, salga con los documentos de transporte emitidos desde origen, se le coloca, sabes que los bultos tienen por lo general su portadocumentos, y ahí le colocan el documento y que se vaya, ¿no? Pero tú sabes que hoy en día ya, bueno, si hablamos hace 10 o 15 años atrás, eso se daba particularmente, pero hoy en día ya muy poco, porque acuérdate que la gran mayoría de despachos que se trabaja hoy en día, y lo hemos conversado en las clases anteriores, se trabaja bajo qué modalidad? Anticipado, ¿no? Y al ser un anticipado, necesitas el documento de transporte lo más pronto posible, ¿sí o no? Así sea virtual, claro, así sea virtual, pero lo necesitas ya. Entonces, si en tu negociación el flete no incluye handling,
tendrías que pagar un concepto adicional por ello, ¿no? Y el último, el BAF, ¿no? El BAF, que es un gasto por ajuste de flete como consecuencia de un incremento del precio de combustibles, particularmente para los pases aéreos, cuando tomas ciertas escalas, ¿no? Y por ahí tú sabes que por temas de tipo de cambio, en el factor de la moneda puede variar los costos. Y lo que les comentaba del punto de los gastos adicionales y que lo vimos en la tablita de Excel, en los casos de transporte multimodal, quiero que presten atención a este numeral 9 y apúntenlo. En los casos de transporte multimodal, en los cuales el lugar de entrega de la mercancía es en el interior del país de exportación, para los efectos de la declaración del valor FOB y flete, o sea, que está diciendo que se debería sumar al FOB flete, deberá considerarse como parte del valor FOB el flete interno, como hemos conversado, desde el lugar de entrega hasta el punto conocido como la frontera del país de exportación por donde pase la mercancía con destino al país de importación. Acá, si yo profundizo esta, esta breve explicación, te dice, toda operación que se realice, ¿no? Sobre la mercancía, desde el local del vendedor hasta antes que salga del territorio nacional, porque ten en cuenta algo, el trámite aduanero se puede hacer en el Callao, pero la carga físicamente puede salir por Paita, ¿sí? Corríjame si no es así. O el trámite de exportación se puede hacer en Paita, pero puede salir por Tacna, físicamente o no. Sí, entonces, todos los gastos que se incurran desde el local del vendedor, ponte en el Callao, pero la mercancía sale físicamente por Tacna, o sea, todos los gastos incurridos desde el Callao hasta Tacna y hasta antes que salga de la frontera, ponte ahí gastos o gastos por trámite de exportación en cada aduana, ¿no? O gasto de transporte interno, o tema de combustible, o tema de gastos documentarios en cada punto de aduana por el que pase. ¿A dónde se le tiene que sumar? ¿Al FOB o al flete? Al FOB, correcto. ¿Por qué? Porque la carga ha salido físicamente del Perú, ejemplo, no, no ha salido. Entonces, como son operaciones que se han realizado todavía dentro, ¿ok? Dentro del país de exportación, forman parte del valor FOB. Y un poco lo que conversábamos minutos antes, en lo que viene aquí. El gasto de transporte desde ese punto hasta el lugar de importación, o sea, ¿qué quiere decir? Desde el momento que sale de la frontera, por ejemplo, Tacna, ¿no? Ya sale de la frontera de Tacna, cruza Arica, ya cruzó, ya están las cuatro llantitas fuera y ya están pisando Arica. Desde ese momento hasta la entrega, ponte hasta Santiago de Chile, ¿se sumaría al FOB o se sumaría al flete? Desde la salida de Tacna, cruzó y las cuatro llantitas ya están en Arica. Y desde Arica hasta Santiago de Chile, esos gastos que se pueden originar de Arica hasta Santiago, ¿se suman al FOB o al flete? Al flete, al flete. Genial, perfecto. Eso es lo que te quiere decir el numeral 9 y esto es un poco lo que va de la mano justamente con esta tablita.
¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, de todas maneras, yo voy a subir esta tablita de Excel, ¿ah? Está mi compromiso con ello. ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Qué les ha parecido hasta el momento estos gastos al FOB y al flete como como tema de valoración? Tú como liquidador, es importante que conozcas esto, ¿no? Importantísimo, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Mira, particularmente todo lo que estamos viendo hasta el momento, pero más entraría a tallar un poco el tema de legislación, ¿ok? Por lo general. Este, sí, eso es lo que en teoría este, me interesa un poquito más que conozco. ¿Vamos? Quiero que me confirmen si pueden ver la práctica número 3. ¿Pueden ver la práctica número 3? El viernes. El viernes, no se olviden, es el examen final de esta primera parte. ¿Ah? Pueden, pueden, pueden confirmarme si pudieron ingresar a la práctica. Evelyn, Isaías, Penny, Wilmer. Si no pueden ingresar, salgan de su campus y vuelvan a entrar, ¿sí? Es la sesión práctica número 3. Aquí en sesión 3, donde dice resolver cuestionario 3, clasificar, ponte a prueba. Ya, genial, Wilmer, perfecto. Penny, Isaías, Evelyn, ya listo, no hay problema. Aprovecha para ir viendo la asistencia. A ver, ¿quién
Isaías, Alex. Todos, Isaías, Wilmer, Penny y Evelyn. Sí, 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 correcto. Y ahí ya les coloqué la asistencia. Continúen con la práctica, por favor. Penny, sí, si es que no ves la práctica, tienes que salir de tu usuario y volver a ingresar. Y tienes que ubicarte en la sesión 3. En la sesión 3 está justamente la práctica ponte a prueba, ¿no? La sesión práctica ponte a prueba, número 3. Perfecto, genial. Bien, continuamos con la práctica, por favor. 8:55 le voy preguntando cómo va, ¿sí?
¿Cómo vamos hasta aquí? Penny, Isaías, Evelyn, Wilmer, tú ya acabaste, ¿no? Ok. Penny también. Genial. Faltaría Isaías y Evelyn. Ok. Solo para comentarles de que, bueno, el día viernes, no se olviden, tenemos examen final. Por ende, por favor, tienen que repasar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El día viernes, de esta manera, vamos a tratar de hacer un repaso de 7 a 8, porque de 8 a 9 es su evaluación con respecto a esta primera parte del módulo 1, o módulo de ingreso, ¿no? Este sería la última práctica. Por favor, a repasar bastante. El tema de la lista ya lo pasé. Bueno, nada, muchachos, desearles que tengan una excelente noche. Cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden la salud de toda su familia. Espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado y espero que hayamos mejorado algunos puntos que por ahí capaz no lo teníamos bien claro, pero ya sé que con lo del día de hoy se aclararon varios puntos. ¿Estamos? Así que bueno, muchachos, cuídense mucho, cuiden su salud y cuiden la salud de toda su familia. No, ya está el Excel, ¿ah? Aquí está, gastos al FOB y al flete, sesión 2. Ahí se encuentra el Excel, ¿sí? Nos estamos viendo en la siguiente sesión, así que quedan unos minutos más, un par de minutos más para los que todavía no acaban. Y bueno, ya acabando su práctica pueden gestionar sus actividades con toda tranquilidad, ¿sí? Nos vemos, cuídense, Evelyn, Isaías, Penny y Wilmer. Nos estamos viendo en la siguiente sesión y estudiar. El viernes hay examen, no se olviden. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye y gracias por todo. Se agradece por su tiempo y participación. A ustedes, gracias por su atención.